Buenas a todos, Dios les bendiga. Les habla su hermano y compañero Rafael. Seguimos una vez más aquí con los temas de Casas de Fe para esta semana. Recordemos que estamos reflejando a Jesús en la vida diaria. Y en esta ocasión nuestro tema se titula Imitando su humildad. Filipenses 2, del 6 en adelante nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Tenemos una historia de gran reflexión titulada La carreta vacía. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y ahora cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo menos a los demás, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. El apóstol Pablo fue muy enfático cuando en 1 Corintios 13 expresa sobre la preeminencia del amor. Dice que las profecías cesarán, las lenguas cesarán, pero lo más importante que quedará será el amor. Él expresa en uno de sus apartes: ¿de qué nos sirve a nosotros tener la fe del mundo para hacer los milagros y tener manifestaciones y no tengo amor? ¿De qué me sirve hablar todos los géneros de las lenguas del espíritu si no tengo amor? ¿De qué me sirve hacer las sanidades más asombrosas y sorprendentes si no tengo amor? Él finaliza con su expresión que es bastante profunda y es: seré como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es como tocar una caja vacía. En eso se convierte la persona que está llena de intereses propios, que está llena de su propio orgullo, de su propia vanidad. Les invito para que tengamos esta humildad que tuvo Jesús. La humildad es uno de los frutos preciados del Espíritu Santo. Hablaremos de los pasos para imitar la humildad de Jesús. Primero, dependa siempre de Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El humilde siempre reconocerá que necesita a Dios en su vida. El humilde siempre aceptará que necesita a Dios en sus planes, en sus proyectos, en todo lo que tiene, en todo lo que puede conseguir. Sabe que proviene única y exclusivamente de Dios. Que no repitamos la historia de la Torre de Babel concentrada en Génesis 11. Cuando todos tenían una misma lengua, cuando todos hablaban un mismo idioma y determinaron construir una torre que llegara hasta el cielo para que nunca fueran esparcidos. Y dice la historia bíblica que a ellos les sirvió el ladrillo
en vez de piedra. Esto es una simbología que nos demuestra que con el ladrillo crearon la torre, lo que significa que para elaborar el ladrillo se necesitó del proceso y la fuerza humana, mientras que la piedra ya estaba creada por Dios. Iniciaron un proyecto, iniciaron un plan, y de esta forma simbólica, al acudir solo al ladrillo, no invitaron a Dios a su proyecto, no invitaron a Dios a su plan. El llamado es a que pongamos a Dios como el capitán, como el almirante del barco de nuestros sueños. Depender de Dios traduce que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas humanas, que en ocasiones necesitamos hacer a un lado las estrategias terrenales y dar paso para que la mano milagrosa de Dios se manifieste. Podemos invertir todo nuestro dinero, agotar todos nuestros recursos, pero usted debe aprender a depender de la fuerza del Espíritu de Dios. Hay cosas en que debemos dar campo para que Dios entre al escenario y se manifieste. Entonces Dios dijo con que van a construir una torre. Ahora el pueblo es uno y nada los hará desistir. Ahí estamos nosotros, cuando nos volvemos tercos y obstinados. Y nos atrevemos hasta a decir en nuestro pensamiento, aunque Dios quiera o no quiera, proyectaré, traficaré, negociaré, lograré. Nunca olvide, antes de concertar algo, antes de iniciar un plan o dar un paso, decir las frases de oro. Si Dios da licencia, si Dios lo permite, si Dios quiere, mañana haremos. Y dice que el Señor en esa torre y en ese plan que habían construido en Génesis 11, bajó, descendió, los visitó y los confundió. Unos empezaron a hablar una lengua, otros empezaron a hablar en otro idioma y no se entendían, y la obra resultó esparcida. Cuando no se depende de Dios, Dios esparce lo que nosotros tratamos de juntar en nuestras fuerzas. Busque a Dios constantemente en oración, reconociendo que lo necesita y que Él está en todo lo que usted busca. Como segundo punto para poder imitar la humildad de Jesús es: despójese de sí mismo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Él tuvo que cruzar bajo largas caminatas en medio del desierto inclemente para predicar la palabra. Pero siendo Dios, aquí en la tierra, pudo haber acudido a una legión de ángeles que lo transportaran en su dimensión espiritual y llevarlo de Samaria a Judea, de Judea a los lugares donde necesitaba predicar. No, Él se despojó de sus privilegios de ser Dios. Fue humano, vivió bajo las limitaciones de los humanos, nos sorprendió con sus maravillas y sus grandezas. Cuando fue capturado allí por los soldados, Él pudo haber decretado bajo una orden contundente que la tierra se abriera y tragara a aquellos soldados que injustamente lo iban a crucificar. Él pudo haber hecho uso de sus facultades divinas para que la tierra simplemente por un instante temblara y hacer que las antorchas se apagaran de aquellos verdugos que venían a destruirlo, y hacer que ese temblor causara pánico en aquellos que venían a capturarlo y llevarlo como un ladrón ante la cruz. Pero no lo hizo. Simplemente sabía que tenía un propósito y un plan, y era morir en la cruz. Y estando en la agonía más terrible, sus frases fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca utilizó el poder y la autoridad para manipular. Nunca utilizó el poder y las vestiduras de Dios mismo para traficar con la palabra, para hacer daño, para lastimar, para manipular voluntades y comprar conciencias. Usted, que tiene un lugar en la empresa, usted, que tiene un lugar en la iglesia, está haciendo mal uso de la autoridad y las vestiduras que Dios le ha dado, como gerente, como jefe, como pastor, como líder,
como director de cierto departamento? ¿Está usted aprovechándose de ciertas facultades que le dieron en su posición para hacer trampa, para mentir? Esto se necesita de un acto de humildad. Obedezca la palabra de Dios, rindiendo constantemente sus deseos y voluntad para que las cosas pasen por sus manos, pero no toquen tu corazón. Como tercero encontramos no considerarte ser más que los demás. Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo. Amigos, la vida cristiana no consiste en el poder o la posición que podamos tener sobre otros. Consiste más bien en saber que nuestro prójimo vale mucho más que nosotros mismos. La humildad te llevará a considerar y a valorar las personas como superiores. Jesús dijo que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Siempre subestimes a los demás como mayores a ti mismo. Cierro este punto con una frase: nunca humilles, ni desprecies, ni ofendas a nadie cuando vayas de su vida, porque lo más probable es que te lo encuentres cuando tú vayas de bajada. La vida es un ciclo. La vida es como el eco que nos responde cuando gritamos en medio de las montañas. La vida es como el boomerang que una vez lanzado regresa de nuevo a ti. Nunca olvides, la vida tarde que temprano te cobrará factura de lo que hayas dicho y de lo que hayas hecho. Bueno o malo, todo lo que el hombre siembre, esto recogerá. Recuerda, sé humilde. Es un fruto que solo el Espíritu Santo nos puede brindar. Sé humilde en tus palabras. Sé humilde a la hora de hablar. Sé humilde a la hora de referirte a otras personas. Sé humilde en tu manera de mirar. Sé humilde y sencillo. Cuarto punto. Perdona siempre. Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. La humildad no es una actitud de debilidad, sino todo lo contrario, de fortaleza. Puedes manejar mejor cuando hay tratos injustos y no respondas con ofensas. ¿Recuerdas cuando bofetearon a Jesús? Que estaba allí siendo juzgado y le lanzan una bofetada y él puso la otra mejilla. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, le preguntan con tal prepotencia. Y Jesús contesta a estos del concilio: tú lo has dicho. Era momento oportuno para pedir que la tierra se abriese y destruyera de una vez por todas a esos injustos. Era momento oportuno para lanzar una orden y fuego directamente cayera del cielo y consumiera la vida de este hombre que le abofeteaba injustamente. Pero no lo hizo. Lo miró con ojos de perdón. Cuando nos cuesta perdonar, cuando el orgullo tarda en irse, cuando las ofensas no resueltas se van acumulando, es porque nos falta una gran dosis de humildad. Y solo las encontramos bajo los pies del Maestro. Quinto punto. Recibirás el galardón. Cuando imitamos la humildad de nuestro Señor Jesús, Dios nos exaltará y vendrán sobre ti bendiciones. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. La fórmula es clara, la fórmula es evidente, la fórmula es propicia. Si te humillas, recibirás exaltación de parte del Señor. Recuerde, al que se humilla, Dios lo exalta. Nuestra confesión de fe es: Señor Jesús,
Voy a imitar tu humildad y esto traerá bendición para mí y para mi vida, y seré de bendición para los demás. Amén. Cierro con este pensamiento. ¿Quieres ser feliz un día? Véngate. Busca la venganza. ¿Quieres ser feliz el resto de tus días? ¿El resto de tu vida? Perdona. Y simplemente perdona. Un abrazo y Dios les bendiga.